Pues muy buenas noches, ya está compartido todo esto en donde se debería de compartir y pues bienvenidos nuevamente a estas sesiones que estoy haciendo a distancia. Por alguna razón siempre termino en un lugar muy ruidoso. Trato de buscar algunos lugares un poco más cómodos, pero por una u otra razón el tiempo es muy corto y pues bueno, tiene que salir como tienen que salir las cosas, ¿no? Y bueno, estamos aquí nuevamente. Giovanni, bienvenido mi estimado amigo. Y pues bueno, hay un tema que quiero desarrollar hoy con ustedes. Es un tema que para mí es muy importante, es muy fundamental. Porque es la forma en que luego en ocasiones como romantizan mucho las cosas, ¿no? Como romantizan mucho la cuestión de la conciencia. Y tenemos que contemplar que la conciencia no es tan fácil de digerir. Se romantiza mucho porque se habla de estabilidad, se habla de equilibrio. Pues puede haber equilibrio sin conciencia, puede haber estabilidad sin conciencia, puede haber armonía sin conciencia. Y entonces ahí es donde entra este choque, ¿no? Este choque donde dice que una persona armónica, una persona en paz, una persona tranquila, una persona que posiblemente no maltrate a los animales, no insulte a la gente y demás, es una persona que se encuentra en conciencia. Y podemos decir tal vez sí, el hecho de que vive en armonía, ok, también, pero no necesariamente tiene que decir que es una persona consciente, ¿no? Porque la conciencia como tal, así como tal y como la manejamos directamente en psicología, tiene que ver con la captación de la realidad. Entonces, una persona que digamos que tiene conciencia es una persona que puede captar su realidad. Y si no puede captar esa realidad, no puede considerarse una persona con conciencia. Conciencia como tal es una captación de la realidad, ¿no? Tenemos 5 sentidos, trabajamos con ellos y esos 5 sentidos nos ayudan a captar mejor la realidad. La realidad es una sola, es completamente inalterable, es completamente compartida, todos compartimos esa realidad, pero lo que cambia es nuestra percepción. Y esa percepción de la realidad va cambiando según nuestro grado de conciencia. Porque entre más conscientes seamos, más captamos esa realidad y es ahí donde debe de estar nuestro trabajo terapéutico, por así decirlo, nuestro trabajo también de desarrollo personal. Trabajo analítico como tal no, eso pertenece a otras áreas, eso es algo completo y absolutamente aparte de todo lo que hemos estado haciendo. Entre más yo estudio el psicoanálisis, más comprendo por qué esa parte, ¿no? Por qué es completamente una disciplina muy diferente a lo que tendría que ver con la psicología. Víctor, mi estimado Víctor, bienvenido. Entonces, no vayan a confundir que eso tenga que ver con el psicoanálisis, ¿no? Es una de las bases, pero no es otra disciplina la que se tiene, ¿no? Pero la conciencia como tal sí tiene que ver directamente con esta captación de la realidad y es lo que nosotros debemos estar analizando constantemente. Ahora, esta captación de la realidad no es miel sobre hojuelas, no es de, ya, tengo la visión, puedo ver las cosas, puedo captarlas como lo que son. Pues luego a veces resulta que no es así.
que en esta cuestión, y ahí es donde les digo, puede haber una persona en armonía, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ver con que sea una persona consciente. ¿Por qué? Porque me he topado con muchas personas que van con la cuestión de ver solamente lo positivo, lo buena una de las cosas, sacarle el provecho, que claro, es totalmente absolutamente válido, ¿no? Es válido que esas personas se enfoquen en ese aspecto de la realidad, pero solamente se enfoquen en ese aspecto, eliminan las cuestiones negativas, bueno, no es que las eliminen y que las desaparezcan, no las quieren ver. No quieren ver las cuestiones negativas, no quieren ver lo desagradable de las cosas, no quieren ver incluso este malestar que luego en ocasiones se empiezan a sentir por sí mismos, no lo pueden ver o no lo quieren ver en ocasiones. No, primero no lo pueden ver, yo voy más por la parte de que no lo pueden ver. Entonces en el momento en que no lo pueden ver, pero siguen viviendo en armonía porque tratan de pensar en todas estas cuestiones armónicas y todas esas cuestiones de buena onda y demás. Sí, por supuesto, volvemos al punto. Son personas en equilibrio, son personas armónicas, pero no necesariamente tienen que ser una persona consciente. Entonces, la persona consciente es que puede captar la realidad y créanme que luego en ocasiones es muy frustrante darnos cuenta de que las cosas no son como queremos, darnos cuenta que las cosas no van como a nosotros nos gustaría que vayan, darnos cuenta de nuestros patrones de conducta insanos, los patrones de conducta de nuestros padres también. Ahí hay un gran problema porque es la caída de los ideales de los padres, ¿no? Cuando de repente empezamos a ver sus patrones de conducta insanos que pueden llegar a afectarnos a nosotros y a su entorno. Hola, ¿qué tal, Aurora? Sí, por fin puedes comentar, por fin andas por aquí. Bien, entonces, sí, cierto. Salud a todos los que tengan algo que tomar. Hoy cambiamos una cerveza un poco más clara, una cerveza ámbar. Soy más de cervezas oscuras, pero realmente ya necesito bajarle un poco a la cerveza oscura. Salud a todos. Edwin, bienvenido, mi estimado Edwin. Salud, Víctor. Bien, entonces, la cuestión de la conciencia como tal es empezar a ver las cosas desde donde podamos en su máxima crudeza, ¿no? Y luego en ocasiones, como les comentaban, es muy agradable, por eso las personas luego van más por las situaciones de armonía y las situaciones de buena onda. Y eso es lo que les importa, eso es lo que les interesa, sin ver lo demás. Y como les había comentado, está ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso, ¿no? Edwin, ¿qué tal, mi estimado Edwin? Un saludo. Alguien llama, pero bueno, ahorita no vamos a contestar. Bien, entonces, la cuestión aquí, la cuestión con todo esto es ¿qué es lo que impide a las personas luego en ocasiones verlo? Porque a veces se van en esta situación de solamente lo buena onda, solamente lo positivo, solamente aquella luz. Es fascinante, ¿no? Estas personas que de repente dicen la luz de las personas y no ven la sombra, la oscuridad que tanto mencionaba John, que sí es muy importante tratar de observarlo porque ahí es donde está nuestro cambio. Pero ¿por qué no lo pueden ver? Y yo diría que no lo pueden ver porque todavía no tienen la capacidad para hacerlo. No lo tienen. No tienen esa estructura psicológica, esa estructura de soporte para ver las cosas como lo que son, no con esa crudeza. No lo tienen. Entonces se van a esta posición de lo positivo y de lo buena onda, no tanto en una posición de negación en ocasiones, sino en una posición de defensa. No de negación de que está lo negativo, sino simplemente de defensa, de que no puedo verlo, no puedo ver esta dinámica insana de mi entorno, de mí mismo, y por lo tanto me voy hacia lo positivo y hacia la luz, ¿no? Y entonces en esa posición encuentro muchas personas, pero volvemos al punto, no es porque no tengan esta capacidad o no es porque no quieran verlo, sino simplemente porque no tienen la fortaleza todavía, no tienen esa fortaleza. Todos tenemos la capacidad de ver la realidad en su esplendor, pero no todos tenemos la fortaleza en ese momento para poderlo ver, ¿no?
Y por eso mucha gente luego a veces les comento, principalmente a mis pacientes, cuando de repente me dicen, no, es que me encantaría que mi hermano, mi hermana, mis padres, mis amigos, mi esposo, mi esposa, traten de ver las cosas, ¿no? Traten de tener esta conciencia con su entorno. Pero no es posible. Luego me dicen, es que no es posible, por más que les digo y por más que yo trato de hacerlos entrar en razón, no se puede, porque volvemos al punto, no tienen la capacidad todavía, bueno, no la capacidad, no tienen la fortaleza. La capacidad la tienen, pero no tienen la fortaleza para hacerlo en este momento. Y luego en ocasiones es contraproducente. Jocelyn Bravo, bienvenida. Diana González, también bienvenida. Mi estimada amiga Estela, bienvenida. Ya puedes poner tu nombre de Estela, qué bien. Bien, entonces les comentaba, no tienen esta posibilidad, no tienen esta perdón que me trabe por cuestiones de dislexia y demás, porque mi cabeza va muy rápido. Por cierto, las cuestiones de dislexia es que pensamos muy rápido, por eso tenemos este desfase con las palabras y con las manos. No podemos escribir las cosas tan rápidamente. Margarita, saludos a distancia. Bien, entonces, cuando no tienen esta fortaleza y de repente mis pacientes me dicen es que quiero que los demás lo vean, no se puede, y en ocasiones es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Porque si de repente los forzamos a ver las cosas como lo que son y no están preparados para verlo porque todavía no están fortalecidos, podemos provocarles una depresión. Y entonces, en ese momento en que vean las cosas como lo que son y de prácticamente obligados a verlo porque le estamos insistiendo y demás, y si no hay esa fortaleza, se nos deprimen. Y sacarlos de ahí luego en ocasiones es algo difícil, ¿no? Porque en automático tratan de ir hacia una especie de negación o hacia una especie de no quererlo, no querer saber de eso nuevamente, y vienen los mecanismos de defensa y en ocasiones viene se fortalece, ¿no? La negación se fortalece, la necesidad de no ver la realidad se fortalece. Entonces, por eso es contraproducente que nosotros querramos que los demás traten de despertar o en su caso de tener un poco más de conciencia. Es imposible, hay que dejar que cada quien a su ritmo, hay que dejar que cada quien a sus propios pasos vayan haciéndolo, ¿no? Y que si de repente van a tardar 10 años en fortalecerse para poder ver la realidad, pues hay que respetar esos 10 años, ¿no? Si son familiares, pues bueno, paciencia, hermanos y padres, ¿no? Paciencia. Si son amigos, pues ahí decidimos si nos quedamos o no. Lo mismo pasa con la pareja, nos quedamos o no con esa pareja, si es que queremos esperar, ser pacientes, en lo que empiezan a fortalecerse para poder captar la realidad con la conciencia, ¿no? Entonces, por eso vamos por esas formas. No podemos despertar la conciencia de nadie, ni podemos tampoco alentarlos a que la despierten, no podemos hacer que la liberen, y etcétera, etcétera, etcétera. No se puede. Entonces solamente el trabajo es queda con nosotros tratar de captar más la realidad. Ahora, si nosotros tenemos esta capacidad de ver la realidad como lo que es, y si nos causa frustración, malestar, llanto, hasta cierto punto es porque estamos fortalecidos para verlo, estamos fortalecidos para captarlo. Entonces, por muy frustrante que sea, bien, excelente, ya lo podemos ver. Y ahí viene ya el trabajo terapéutico, ¿no? El trabajo terapéutico ya tiene que ir más en esta función de qué voy a hacer yo con esto que estoy viendo, qué voy a hacer con esto que yo estoy captando, ¿no? Y ahí viene pues ya las habilidades del terapeuta, del guía, el acompañante, y todo ese tipo de rollos que no los recomiendo, realmente no los recomiendo. Con problemas y recomiendo yo a los psicoterapeutas, porque hay algunos que realmente son muy paternales y se ponen en el lugar del padre y dicen qué es lo que tienen que hacer y no hacer. Pero bueno, coach de vida, acompañamientos y demás, no los recomiendo mucho porque luego en ocasiones son personas no que no estén preparadas, sino son personas que no se van hacia la conciencia, sino se van más hacia estas posiciones de el buena onda, la luz de la persona y exaltar todo ese tipo de cosas que les había dicho, que esto es más como para no ver la realidad y en ocasiones no fortalecen la conciencia, sino fortalecen la resistencia para no ver la realidad, para no tener conciencia. Y entonces volvemos nuevamente al punto, puede haber una persona armónica pero sin conciencia. Y eso no le quita ser armónico, no se lo quita, pero no tiene conciencia, no capta la realidad, está más viendo las cuestiones desde una perspectiva, desde una visión positiva, buena onda y demás, pero pues bueno, eso no es conciencia. Por eso luego a veces me corren de algunos lugares cuando les hago ver ese tipo de situaciones, ¿no? O no me dejan volver a pasar con ellos.
Pero bueno, la cuestión aquí es de que si en nosotros se puede llegar a manifestar esta posición. Rocío, bienvenida, Rocío Lozada, mi queridísima amiga. Salud, salud. Si nosotros se llegara a presentar esta posición del poder ver la conciencia, bueno, tener conciencia y poder empezar a ver la realidad, pues nos toca emprender ese camino de frustración, el camino de afrontar el malestar para empezarlo a modificar y entrar en esta posición de los magos celtas, modificar nuestro entorno, nuestra voluntad a través de la conciencia. Ahora, otro punto también muy importante que les quería comentar, la conciencia no es una cuestión de elección. Estoy cada vez más convencido de eso. Entre más indago, entre más pacientes tengo, afortunadamente cada vez se abre esto gracias a las cuestiones de COVID y de la pandemia, de que la terapia a distancia ha cobrado un auge y eso me ha logrado tener contacto con personas de otros países. Me estoy dando cuenta de que en efecto mi idea de que la conciencia no es voluntaria cada vez se reafirma más. Es una especie de mutación. Es una especie de mutación donde de repente alguien en la familia tiene la capacidad de ver la realidad. Y por lo regular es una persona que está muy frustrada, es una persona que es el loco o la loca de la familia, el que siempre está de malas, el que hay veces corrige a los demás por cosas que no le parecen o no le gustan, y muy en ocasiones muy amargada la persona, ¿no? Pero ¿por qué son amargados? ¿Por qué son molestos? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué están frustrados? Porque están viendo las cosas. Porque están viendo las cosas y están viendo que por el momento no tienen esta capacidad para modificarlo o aceptarlo, pero ya lo están viendo. Y en el momento en que lo ven, pues no es nada bueno, no es nada buena onda. Luego en ocasiones, cuando me pongo a platicar con mis pacientes, bueno, digo a platicar dentro de la sesión de terapia, yo le llamo así platicar, pero es otro tipo de proceso, ¿no? Y empezamos a ver este tipo de situaciones y desde cuándo empiezan a tener conciencia y que de repente son los incomprendidos de la familia, sí. Se presentó, hay una mutación y por lo regular este es el filtro que yo pongo para seleccionar a mis pacientes porque yo sí lo selecciono. No es de que de repente, oye, quiero una sesión contigo, ok, adelante, una sesión conmigo, ok, pero en esa sesión yo pongo a evaluarme y le hago cierto tipo de preguntas para ver si tiene esta capacidad de captación de la realidad. Si tiene la capacidad de captación de la realidad, adelante, ok, la fortaleza, perdón, otra vez ya voy con estas cuestiones el uso del lenguaje que apenas estoy modificando. No capacidad, la fortaleza. Ahí hago la corrección. Natalia, bienvenida. Hago esta cuestión de preguntas para ver si tienen esta fortaleza para ver la realidad. Si tienen la fortaleza para ver la realidad, adelante, ok, iniciamos proceso terapéutico. Si no tienen esta fortaleza para ver la realidad, los remito con algunos colegas que tengo que utilizan ya otro tipo de procesos, que ya es un proceso terapéutico más de abordar un tema en particular que les causa conflicto y ahí se quedan con ese tema en particular y que después los van a seguir consultando y demás, ¿no? Pero si yo empiezo a detectar que la persona que me consulta tiene esta capacidad de ver la realidad, bueno, no capacidad nuevamente, la fortaleza de ver la realidad, esta fortaleza de poder captar las cosas, bienvenido, iniciamos hasta donde puedan, porque luego en ocasiones se pone ruda la cosa, cada vez se pone más rudo, porque cada vez están cayendo más ideales y más ideales y más ideales. Pero bueno, volvemos nuevamente al punto, cada vez estoy más convencido de que esto es una mutación, esto no es una elección, no es de que yo diga, yo quiero tener conciencia, ¿no? Dentro del romanticismo hasta así yo elegí tener conciencia, pero no tienen conciencia, son solamente personas que trabajan en armonía, personas que trabajan en cuestiones más del pensamiento positivo, y bien, o sea, volvemos al punto, eso está, ok, no hay problema, pueden hacerlo, pero dentro de que tengan conciencia, no. Porque la conciencia ya es tratar de captar la realidad y luego en ocasiones es bastante frustrante y la cuestión es tratar de respetarlo, tratar de aceptar algunas cosas, hacernos responsables de lo que nos corresponde para modificar. Eso es muy importante, tenemos que ir no solo por la aceptación, porque hay gente que dice ya, lo acepté, punto, va y se acabó. Pues ¿qué creen? No solamente es aceptarlo, no es aceptarlo, es hacernos responsables de aquello que nos corresponde y empezarlo a modificar. ¿Por qué? Porque de momento en que ya lo empezamos a modificar, ya estamos hablando de una especie de compromiso con nosotros y de autorresponsabilidad.
Entonces, no vayan por esa idea de, sí, ya mis conflictos, ya los acepté, estoy curado. No, pues que crees, el aceptar solamente es una parte. Y eso de estoy curado, pues posiblemente te lleve toda tu vida y tal vez termines en una edad de unos 80 años y todavía no llegues a la cura. Porque no es fácil llegar a la cura. Y yo pienso que cada vez esta cuestión de la cura hay que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque realmente no podemos ir por esta idea de quién está sano, quién no está sano. Más bien es quién está más consciente de uno mismo. Entonces, cuando emprendemos este camino es para tratar de ser más conscientes de nosotros, saber quiénes somos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos, también qué es cuáles son nuestras frustraciones, nuestros malestares, nuestros conflictos. ¿Algo más? ¿Están bien así? Sí, otro. ¿Más? Sí, gracias. Yo una vez la pedí para acá. A veces se me olvida. Saludos a todos. Bien, entonces, como les comentaba. Entonces, la cuestión es solamente no aceptarlo, sino empezar a hacernos responsables de que nos corresponde trabajar y aceptar aquello que no podemos modificar. No lo podemos modificar. Trabajo yo con muchas corrientes, trabajo yo con muchas teorías. Cada vez trato de abordar muchísimas cosas. ¿El vasito con michelada también? Por favor, sí, gracias. Y cada vez trato de hacer todo lo posible para tratar no de hacer algo ecléptico, no va por ahí, pero sí de tratar de encontrar algunos puntos de encuentro para que podamos nosotros tratar de hacer un proceso en el cual nosotros podamos llegar a comprender un poco más las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esto que he investigado están la Orden de Caballería de los Rosacruces. Es una orden de caballería que, pues bueno, gracias, que ya ha perdido sus bases en sí, pero sin embargo sigue tratando de difundir la obra Rosacruz, que pues bueno, se heredó en la Edad Media principalmente de los franceses, y se rescata lo que es el hermetismo y también lo que viene siendo la alquimia dentro de su aspecto psicológico, que estamos hablando de la psicoalquimia, algo de lo cual también Jung estuvo muy metido en todo ese rollo, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y los Rosacruces como tal decían, tienen una oración en la cual tratan de pedirle a Dios, pero bueno, nosotros podemos hablar de la fuerza, podemos hablar de lo que sea y no necesariamente de un Dios italianizado de pelo blanco y barba blanca. Pero le piden a él la fortaleza para aceptar lo que no pueden cambiar y la fortaleza para aceptar lo que les corresponde cambiar, ¿no? Para mí es sumamente terapéutico eso, porque de eso se trata la conciencia. Eso se trata del trabajo consciente con uno mismo, ¿no? Hacerse responsable de aquello que puede cambiar y aceptar aquello que no se puede cambiar. No nos corresponde a nosotros cambiarlo, ¿no? Que es más difícil, pero volvemos al punto. Quien tiene conciencia luego en ocasiones se da cuenta de todo eso y no le gusta, no le parece. Y los que no tienen conciencia, pues bueno, hay que aprender a respetarlos. Para mí, ha sido el principal trabajo que yo he tenido que hacer conmigo mismo, respetar al otro. Respetar al otro que no tiene todavía la fortaleza para tener la conciencia y captar las cosas, porque de vez en cuando se me salían comentarios o me salían cosas que ponía en crisis a las personas y fue cuando me di cuenta, no, cuidado, ¿por qué? Porque podemos provocarle una depresión a los demás y ya se los había comentado hace rato, ¿no? Que si no tenemos cuidado sí la podemos provocar una depresión a los demás. Afortunadamente no me ha tocado, pero sí me ha tocado meter a las personas en crisis. ¿Por qué? Por soltar algunas cosas que todavía no tienen la fortaleza para verlos. Y eso la acabó, ¿sí? O sea, si se arma la bomba y principalmente en reuniones, pero bueno, ya se me está quitando la costumbre, ya estoy respetando más a las personas y me estoy haciendo cada vez más responsable de lo que a mí sí me corresponde trabajar, de lo que a mí sí me corresponde cambiar en mí, y ya no tanto estar esperando que los demás empiecen a modificar algunas cosas. Lo hacemos luego en ocasiones de una buena onda, ¿no? De decir, oye, quiero ayudar a la otra persona, quiero que tenga mayor conciencia. Sí, tenemos una buena intención, pero de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, así es que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Se los digo por experiencia. Pero bueno, en estas cuestiones de los Rosacruces, cuando de repente decían esto, también empecé a leer todas las cuestiones que tenían que ver con la cultura, con la cultura de la psicoalquimia de Jung. Poli Martínez, bienvenida, mi estimada Poli.
Entonces a Jung se metía mucho a todas estas cuestiones. A mí me encanta mucho la alquimia desde su aspecto psicológico. Y cuando de repente se manifiesta en nosotros esta mutación llamada conciencia y empezamos a captar la realidad, para los rosacruces, también para los masones, también para ellos, dentro de su aspecto psicoalquímico. Y bueno, disculpen el ruido, pero por alguna razón me puse a un lado de la cocina. Ya estoy analizando por qué siempre busco los lugares al lado de la cocina. Yo creo que tiene que ver con alguna cuestión arquetípica materna, por un lado, pero por otro lado también tendría que ver con un complejo de Edipo. Ya tengo que empezar a analizar ese tipo de situaciones. Pero bueno, regresando al punto, lo que pasa es que con el ruido yo me distraigo. La cuestión aquí es de que cuando se manifiesta en nosotros esta mutación llamada conciencia, se dice que todos entramos en un color. Se manejan 4 colores en la alquimia o en la psicoalquimia, ¿no? Son 4 colores. El primer color es el café. Es la obra en café, no recuerdo el nombre, pero nosotros cuando empezamos a iniciar en esta cuestión de la conciencia como un estado del ser, como un estado permanente de nosotros, porque como es una mutación y nuestra elección siempre nos acompaña, y por eso luego a veces somos bien quisquillosos en donde quiera que estemos, ¿no? Ahí estamos con que ya no toleramos el transporte público, ya no toleramos el comportamiento de ciertas personas, hablamos de cómo es posible que haya tantas personas inconscientes que empiecen a afectar los unos a los otros, pero cargamos la conciencia a todos lados, no es opcional, no es de, voy a apagar mi botón de conciencia y ya no voy a captar nada y me voy a enfocar en lo positivo, en lo buena onda, en lo feliz y ver todo aquello armónico que existe en el universo. No se puede. Incluso, ha de ser una habilidad que tienen estas personas que pueden llegar a hacer eso. Claro, puedo decir, no tienen conciencia, no lo tienen, pero tienen esta habilidad de poder hacer, apagar el chip y estar en la cuestión de la armonía, ¿no? Que como se los había comentado, es una cuestión más que nada de falta todavía de fortalezas. Pero bueno, entonces en el momento en que no lo tenemos y como no sabemos manejar la conciencia y como no sabemos realmente qué hacer con ella, los alquimistas o los psicoalquimistas decían, estamos en la obra en café. La obra en café es la obra de la tierra sin labrar, la tierra pura como tal. Y también hablan acerca de esta ignorancia. Ojo con esto, inconsciencia no tiene que ver con ignorancia. Podemos ser conscientes y muy ignorantes. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo manejarla. Entonces, dentro de esta conciencia, porque todo es conciencia, la primera etapa, que es el café, es una persona ignorante, tiene conciencia pero es ignorante de cómo manejarla y qué hacer con ella, y es una etapa bastante frustrante. La Iglesia Católica utiliza mucho estos colores, también otras órdenes religiosas, pero principalmente yo lo visualizo en la Iglesia Católica, y ellos, los frailes, tienen el color café, los recién iniciados, ¿no? Todos los que no se ordenan como padres están en café, y también las monjas, bueno, antes de ser sorores, tienen su atuendo en café. ¿Por qué? Porque es referente a la ignorancia, la primera etapa, la etapa primaria, la etapa del desconocimiento, la etapa de la frustración, no sé qué hacer con esto, me causa bastante conflicto, y es una especie de preparación para pasar a la siguiente etapa, que la siguiente etapa es el color negro. La conciencia, cuando ya se llega a ese color negro, estamos hablando del color de la putrefacción, ahí se le llama la etapa de la putrefacción, la etapa también del desprendimiento, y es donde nosotros empezamos, está representado también por el fango, por el lodo, donde se empieza a descomponer todo. Nos empezamos a descomponer a nosotros mismos, ¿no? Empezamos a tener un distanciamiento, que muchos hablan del ego y demás, pero es un distanciamiento de aquello que no nos es útil a nosotros, y poco a poco empezamos a trabajarnos y empezamos ahora sí ya no a tener conciencia, porque como les comentaba, ya tenemos conciencia, pero ya empezamos a saber qué hacer con esa conciencia, ya le empezamos a dar un sentido a esta conciencia de utilidad hacia nosotros, de utilidad hacia los demás, donde ya podemos respetar que al otro no lo podemos cambiar y que nosotros sí podemos empezar a cambiar las cosas, y que el otro tendrá que esperar saber en qué momento empieza a tener esta mutación consciente o fortaleza para empezar a ver la realidad y entrar a la obra en café, ¿no? Pero en la obra en negro para mí es muy significativo. Carlos, bienvenido, mi estimado Carlos. Saludo a todos. Pero bueno, en estas cuestiones de estar en la obra en negro y en el arcano
Dentro del tarot, en el arcano 3 es el principal representante de la obra en negro. Es un arcano que no tiene piel, no está en los huesos, no es la muerte como muchos lo dicen, ¿no? Es el arcano 13 sin nombre porque se está desprendiendo absolutamente de todo. Y entonces en esa etapa de putrefacción nos estamos desprendiendo de nuestra ignorancia, de nuestro ego insano, estamos creando un nuevo ego. Y ahí es donde meten incluso a los padres, ¿no? Los padres ya están en en el color negro, por eso su atuendo es negro, porque están según en esta etapa, ¿no? De la entrega a Dios, de la entrega a la conciencia. Bueno, para ellos utilizan la palabra conciencia, Dios, perdón, y no la palabra conciencia, pero a fin de cuentas la conciencia la tenemos todos. Bueno, ya una vez que hemos tenido estas cuestiones de las mutaciones. Bien, entonces, la cuestión aquí, ya una vez que hemos estado en este desprendimiento, la tercera etapa dentro de la psicoalquimia, cuando digo, para los que tenemos esta mutación llamada conciencia, es la etapa en rojo. También se le conoce como la etapa rubí. Bueno, el rubido, rubeiro, algunos, ¿no? La etapa en rubí, pero la etapa en rojo, me gusta más llamarla la etapa en rojo. Y la etapa en rojo es la etapa de la trascendencia. De la trascendencia, donde ya hemos pasado de dejar de ser nosotros y entramos ya a una cuestión de utilidad a nosotros y a los demás. Me gusta mucho en la cuestión de los Rosacruz porque esta etapa de van por aves, ellos van por aves, ¿no? La primera etapa es como el huevo, la etapa en café es como el huevo, la segunda etapa, que es el negro, es el cuervo, por este plumaje, porque el cuervo desprende la carne del cuerpo, porque es una ave carroñera. Podrían haber utilizado un buitre también y habría sido lo mismo, pero bueno, el cuervo era lo más representativo en la época nórdica, y de ahí empezaron a adaptar todo este simbolismo, ¿no? Y entonces, ya en esta etapa del rojo, ellos encontraron el pelícano. Y utilizan mucho el pelícano para tratar de poner esta metáfora del rojo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya del ayudar a los demás y de la utilidad a los demás. El pelícano tiene un comportamiento, una especie de pelícanos, porque hay varias especies de pelícanos, donde cuando no hay alimento, cuando de repente hay escasez de peces para alimentar a sus crías, lo que hace la madre es hacerse una fisura en la parte del pecho y con su propia sangre empieza a alimentar a sus crías. No al grado de matarse, o sea, no se está sacrificando, no es tonta el pelícano, no es tonta, porque si fuera así, pues se mataba y también morían sus críos, ¿no? No, es simplemente abrir un poco, dejar que escurra sangre y con esa sangre alimentar a sus crías para que tengan los nutrientes necesarios, en lo que vuelve a haber esta abundancia de peces y demás, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la utilidad de la etapa en rojo, ya estamos hablando de una utilidad hacia los demás, una utilidad hacia nosotros, ya no nos peleamos con pues lo negativo de los demás, ya no nos peleamos con, ya los empezamos a respetar, ya respetamos la estupidez de los demás, es como yo a veces le hago, y digo, bueno, ya puedo aceptar, ahora no solamente puedo aceptar que las personas pueden ser estúpidas, sino que también puedo respetar que lo sean, ya es un gran paso. Pero bueno, ya estamos más enfocados en nosotros mismos, en una utilidad y tratar de que esa utilidad se comparta con todos los demás, ¿no? Esa es la siguiente etapa que nosotros podemos empezar digámoslo, a desarrollar en nosotros, la utilidad hacia los demás. Posiblemente si ya estamos en la etapa de la contemplación y demás, bueno, ya podemos utilizar eso para poder apoyar a los demás. Bien, y la última etapa, que es la etapa en blanco. La etapa en blanco, curiosamente, los Rosacruces lo relacionan con Fénix. Ojo con esto, no todas las órdenes, porque esa cosa es una enredadera. O sea, cuando me puse a ver cómo estaban las líneas de desarrollo de cada uno de ellos, algunos se combinaron con otros se fusionaron con otras filosofías y se empezó a hacer todo un relajo, ¿no? Pero bueno, a la cual he tratado de seguir más a pie, ha sido a una, la que sí manejan estos 4 colores, estos 4 aves, y la última etapa, que es la etapa en blanco, es el Fénix. Como que ya es el renacimiento, ya es el surgimiento, ya es como
la trascendencia también. Por esto esta etapa en blanco está representada, en la Iglesia Católica lo representan con el Papa es el único que viste de blanco. Ojo con esto, dentro de la jerarquía, porque en las misas todos los padres tienen que vestirse de blanco, porque esta es una simulación del Papa, es una simulación de la trascendencia, es una simulación de Cristo. Cristo es un ave fénix que resurge de sus propias cenizas, se eleva a través de los cielos, y de la cuestión psicoalquímica es convertir nosotros todas nuestras frustraciones, malestares, sufrimientos en algo útil, en algo de desarrollo para nosotros mismos. Y entonces ahí es donde estamos hablando de que ya estamos en una cuestión del fénix. Ojo con esto, no quiere decir que seamos felices, no quiere decir que ya estemos plenos, no para nada, simplemente hemos resurgido de nuestros malestares, hemos resurgido de nuestras posiciones insanas. A eso se refiere el ave fénix. Porque bueno, muchos dicen, no, seamos como el fénix, consumados, y que ya estamos, no, espérense, el destino del fénix es consumirse nuevamente. No es de, ya está desarrollado, ya es el fénix, ya, así se quedó. No, o sea, es un ave que una vez que resurge de sus cenizas, cada día se consume más. Su destino es el consumirse, claro, para volver nuevamente a renacer, para volver nuevamente a resurgir de sus cenizas, pero es un eterno ciclo. O sea, una vez que nosotros hemos llegado a la etapa en blanco, donde podemos decir que ya estamos más desarrollados, curiosamente yo así he separado las etapas de mis pacientes. Cuando apenas estamos iniciando, estamos en etapa en café, posteriormente ya les pongo, en mis archivos ya les pongo un color negro de que ya están en otra posición, el color rojo cuando ya están en otra situación, y el color blanco cuando decimos ya, te toca. Ya es cuando ya están graduados, ¿no? Pero graduados en el sentido de que son responsables de sí mismos, ya están en el fénix, y no es que ya estén consumados, plenos y demás. No, es de que se siguen consumiendo, pero ya están conscientes de sí mismos y saben que deben de pasar por otro tipo de etapas. Una etapa no sustituye a la otra, son acumulativas. Entramos en café, y luego cuando entramos al negro estamos café y negro, y luego café, negro y rojo, café, negro, rojo y blanco, y así nos vamos reciclando de forma constante, una y otra y otra y otra vez. Bien, permítanme, salud para todos. Espero poder ser claro con esto que trato de transmitirles el día de hoy. Creo que la otra voy a pedir que me las traigan servidas. Bien, entonces, la conciencia como un estado del ser, como les había comentado, no es un aspecto voluntario, es una mutación que se da con ciertas personas, en ciertas familias, no en todas las familias. Y la conciencia como tal es una captación de la realidad, una especie de resumen de lo que estamos haciendo ahorita. Es una captación de la realidad, y sí podemos ser, conscientes y armónicos, claro, por supuesto, cuando ya entramos en un fénix. Ya podemos encontrar esta armonía, ya podemos encontrar esta utilidad, no el positivismo insano, sino la utilidad en las cosas, y ver que todo puede ser de ayuda hacia nosotros, obviamente también de utilidad, ¿no? Estas personas que de repente no tienen conciencia porque se van directamente hacia las cuestiones positivas, no tienen la fortaleza para ver la realidad, y siempre van a estar tratando de sacar lo buena onda de todo, y con la sonrisa y la felicidad al 100%. Ese tipo de personas, pues no, como les comentaba, no quiere decir que tengan conciencia, no, y cada vez veo a más personas que están en esta índole y no tienen conciencia. De repente, pues si no están en esta cuestión de lo positivo, lo buena onda y demás, y pues cuando vemos la vida cotidiana es un caos, ¿no? Incapaces luego en ocasiones de poder llegar a tomar alguna decisión en su vida, no hay capacidad de poder tomar decisiones. Y por lo regular pues van por una irresponsabilidad de sí mismos y con sus propias obligaciones hacia los demás, ¿no? Claro, como les decía, es válido, se respeta, pero pues una cosa es respetarlo y otra cosa es estar consciente de que esas cosas están pasando. Por eso a mucha gente les digo, cuidado cuando están con los aspectos positivos, porque pues sí, estar positivo y estar en armonía no quiere decir que tengamos conciencia, ¿no? Y luego, cuando yo veo una persona muy frustrada, en un malestar, en una situación muy depresiva luego en ocasiones, digo, bien, excelente,
Excelente, ¿por qué? Porque tienen la mutación de la conciencia y están en la etapa en café, en la etapa de la ignorancia, de no saber qué hacer con eso, y entonces, pues ya son personas que la llevan de gane. ¿Por qué la llevan de gane? Porque ya tienen conciencia. Las otras etapas por las cuales deben de pasar, pues sí, ya las pasarán a su debido tiempo, pero de que ya tienen conciencia, y eso está excelente. Está excelente, ¿por qué? Porque así poco a poco van a empezar a desarrollar cada vez mayores habilidades y llegarán a esta etapa del blanco, donde el blanco, como les comentaba, no es que ya estemos consumados, sino es el saber que esto es algo interminable y que posteriormente entraremos en otro nuevo ciclo y que constantemente nuestra conciencia nos va a seguir todavía generando más y más y más y más, captando las cosas y captando las cosas y captando las cosas y ver la realidad con una mayor nitidez, ¿no? Esto es lo que decía Madame Blavatsky con el velo de Isis. ¿A qué se refería con el velo de Isis? El velo de Isis es la ignorancia. Isis con velo, o más bien Isis sin velo, así es como se llaman sus libros, Isis sin velo. Isis como el conocimiento, el velo que es la ignorancia, no la ignorancia de hacia afuera, sino la ignorancia de nosotros mismos. Entonces, en ese momento en que no está el velo, es cuando ya podemos ver la realidad, empezamos a captar las cosas y empezamos a ver qué podemos cambiar y qué tenemos que aceptar, ¿no? Estos libros de Madame Blavatsky se los recomiendo mucho, los pueden encontrar así, como Isis sin velo. Si no me equivoco, en castellano los dividieron en 3 tomos. Y bueno, los pueden encontrar por ahí, ¿no? En cualquier librería prácticamente. Entonces, en el momento en que nosotros nos quitamos este velo de la ignorancia, pues ya empezamos a captar más la realidad y empezamos a hacer las cosas de una manera un poco más útil. Así es que, mis estimados y queridos amigos y amigas que nos estamos viendo en este momento, en esta transmisión, créanme que si de repente, que sí los he visto a varios de ustedes en crisis y demás, felicidades por esas crisis, felicidades por esos malestares, felicidades por esas frustraciones. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Porque tienen esa mutación llamada conciencia y que no fue voluntaria. Simplemente se manifestó. ¿A qué edad? Pudo haber sido desde muy pequeños o pudo haber pasado después de algún trauma o después de alguna decepción, pero se manifestó. Y entonces está la invitación a que sigan dándole para que ustedes puedan llegar a despertar cada vez más conciencia, o en su caso liberarla, como dice nuestro maestro Alejandro. Yo digo que alimentar más la conciencia, hay que alimentar cada vez más esa conciencia para que se vaya expandiendo, ¿no? No nada más es expandir por expandir, hay que alimentarla como captar más la realidad, alimentarla como afrontar nuestras frustraciones, nuestros malestares, nuestras inquietudes, agarrar al toro por los cuernos, aunque terminemos en el suelo y bien revolcados, de modo, así es la vida, a veces nos dan unas revolcadas pero buenísimas. Que hay algunos que ya no quieren levantarse y es válido, es total y absolutamente válido que no quieran levantarse, quedarse en el suelo un rato en lo que vuelven a agarrar fuerzas, pero si podemos levantarnos y seguir avanzando, pues vamos a seguir avanzando. Y si es posible llegar a un grado de un fénix, bien, pero sabiendo que cuando lleguemos a un grado fénix, a un grado en blanco, nosotros ya sabemos que es un ciclo, ¿no? Que es algo momentáneo y que posteriormente nos vamos a consumir, vamos a entrar nuevamente al café, al negro, al rojo, otra vez al blanco y así sucesivamente. Sí, se siente muy feo, Aurora, muy feo estas cuestiones de la conciencia. A veces nos agarra cuando estamos en una fiesta, nos agarra cuando tenemos un estado alcohólico, nos agarra cuando hemos consumido algún tipo de alucinógeno. He visto en ceremonias de ayahuasca, en ceremonias de jukiri, yo no lo he consumido, nada más he asistido como una especie de observación, pero he visto cómo se manifiesta la conciencia, ¿no? Cómo se manifiesta en ellos que todavía están en una etapa en café. Y es muy frustrante, ¿no? Es una serie, les digo, qué crueldad por parte de los guías que se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque no están preparados para afrontar estas situaciones, ¿no? Saber qué hacer, no, ellos dicen, no, es un proceso, hay que dejarlos que ellos sí, espérate, o sea, no nada más es cuestión de que dejarlos a que lo procesen, ¿no? Hay que tratar de ayudarlos un poco. Sí, de repente uno se siente, no, es que es horrendo cómo se manifiesta la conciencia en nosotros, ¿no? Es un desencarnamiento, así como tal, es un desencarnamiento, nos quitamos las pieles, gracias. Nos quitamos las pieles, nos quitamos todo, entonces no es fácil, no es miel sobre hojuelas.
el camino de conciencia no es para todos, no es para todos, es solamente para aquellos que tengan la fortaleza para afrontarlo hasta donde se pueda, porque tampoco es una obligación. Y bueno, como les decía de la psicoalquimia es ver a nosotros como la piedra filosofal. Y convertir el plomo en oro es convertir nuestra inconsciencia en conciencia. Nuestra inconsciencia en conciencia. Eso es todo. Y nosotros somos esa piedra filosofal. Somos esas piedras que estamos en lucha constante en este horno alquímico llamado vida, que nos disuelve, que nos coagula y nos vuelve a disolver para volvernos a coagular y a disolvernos. No, es frustrante todo esto, ¿no? Pero sin embargo, la cuestión es llegar a esta piedra filosofal, ¿no? Llegar a ser esta piedra que puede convertir la inconsciencia en conciencia, la ignorancia en conocimiento. Y muchas personas, órdenes rosacruces, también órdenes masónicas, están en eso, están en tratar de convertir al ser, la conciencia del ser, como un estado del ser, en una piedra filosofal. Y llegar a ese punto, ¿no? Pero ese punto de convertir la ignorancia en conocimiento y la inconsciencia en conciencia es total y absolutamente personal. No podemos hacerlo con los demás, no podemos ser esa piedra filosofal para el otro y convertir su ignorancia en conocimiento, no podemos, sino solamente nosotros. Y resulta que esa piedra filosofal y que genera el elixir de la vida eterna no es más que la conciencia. Eso es lo que nos da la vida eterna, tener la conciencia. Y algunos dicen, bueno, la intención es desarrollar tal grado de conciencia que en el momento en que partamos de este plano, en el momento en que nuestro cuerpo se desprenda de nuestro espíritu, el espíritu tenga conciencia, la mantenga. Claro, es una filosofía, a mí no me consta que sea así, pero digo, está excelente, ¿no? Está bien pensar de esa forma y meterle cada vez más a las cuestiones de la conciencia. Pero bueno, mis estimados y estimadas amigas, mis piedras filosofales a distancia, que estamos en este horno alquímico de disolverse y coagularse, pues vamos a seguirle entrando al juego, ¿no? Al juego de la vida, no nos queda de otra, tenemos esta mutación, no la elegimos, simplemente se manifestó, no se manifiesta en todos, tampoco puedo decir que sea un privilegio, yo diría que el privilegio sería la ignorancia, la bendita ignorancia, pero a darle a este juego llamado vida, ¿no? Pues bien, vamos a dejarla por hoy aquí. Estela, un abrazo, gracias. Sí, en lo que pasamos todos esos colores, sí, hay que pasar por esos colores y cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿no? Para eso estamos aquí, para transmitirles parte de mis procesos en café, en negro y posiblemente en rojo, no te hace falta mucho para llegar al blanco, pero no, para mí nunca he dejado de estar en café, aunque ya he estado en un color rojo, bueno, aparentemente. Pero me encanta estar en el color negro, para mí es genial, en esa putrefacción y desprendernos de todo y hacer cosas. Entonces lo que ustedes me dicen, pues aquí estamos, ¿no? Un mensaje, lo que sea, por mis cuestiones de actividades, pues no estoy tan conectado como antes, pero ya me estoy dando espacios. Y por cierto, ya estoy generando el espacio para las lecturas de tarot, las vamos a hacer de forma virtual. Las sesiones de café místico que hacía yo en el cafecito, ya antes de pandemia, no creo que regresemos a presencial por mis actividades, estoy muy saturado de actividades, pero yo creo que me puedo dar un espacio por lo menos una vez al mes para hacerlas a distancia. La ventaja de hacerlo a distancia es que todos pueden en su comodidad de su casa pueden hacerlo, aunque vivan en otro estado, aunque vivan en otro país. Y ya nada más les estaré mandando el link de lo que es la sesión de Zoom, porque pretendo hacerlos por Zoom. Y ahí estaremos compartiendo, haciendo lecturas de tarot, así que ya van a regresar, no con esta disciplina que antes tenía, porque tenía más tiempo, de una vez por semana, pero bueno, por lo menos una vez al mes yo creo que sí se podría llegar a hacerlo, ¿no? Pues un abrazo a todos, Giovanni, a seguir con el trabajo interior, a seguir con todo esto, un abrazo a todos, disfruten su fin de semana, nos vemos la próxima semana, si todo está en orden, y pues vaya a todos, espero que les sea de utilidad. Salud, disfruten su fin de semana.